Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sección de macros en pocos pasos. Les comento para los que estén viendo este video que hay uno previo que explica estos dos primeros pasos. Se los aclaro por si iniciaron viendo este solo y bueno, les va a faltar una buena explicación. Y para los que estén viendo ya la continuación, estaríamos explicando cómo hacer fórmulas seleccionando ya un rango de celdas. Pero no antes debo explicarles lo que es una matriz. Excel mismo es una matriz. Al trabajar con filas y con columnas, estamos hablando de una matriz. Es como el juego hundir la flota. Perdón por la comparación infantil, pero es la mejor comparación. Cuando nosotros queríamos hundir un barco, teníamos que pasar la coordenada. Bueno, en este caso es similar, con la diferencia de que nosotros podemos pasar por parámetro una pequeña matriz. Esa pequeña matriz, que por ejemplo rondaría para nuestro conocimiento de la celda P17 hasta la R20, o hablando a nivel de subíndices de la fila 17, columna 16, en realidad cuando nosotros pasemos el parámetro no vamos a pasar toda la hoja de Excel, sino que vamos a pasar esta pequeña porción. Y esta pequeña porción se va a transformar en una pequeña matriz. Una matriz que rondará de la fila 1, columna 1, hasta la fila 4, columna 3. ¿Sí? Es muy importante que se entienda esto. De todas maneras, esta explicación es necesaria para entender matrices, pero básicamente cuando hablamos de rango hablamos de una matriz. ¿Qué es un rango? Bueno, cuando yo selecciono toda esta cantidad de celdas, estamos hablando de un rango. Un rango que el sistema entiende con una cantidad de 9 filas y una columna. Entonces, ¿cómo hacemos para que una fórmula de Excel propia trabaje con rangos? De la siguiente manera. Bueno, voy a copiar esto porque ya está bastante hecho, pero voy a borrar esto porque cambia bastante. Ahora sí estamos obligados a crear una variable para que vaya arrastrándose por las columnas. Ya no vamos a estar analizando por fila de Excel, sino por el índice de la matriz que vamos a pasar. Es decir, que ahora va a comenzar con la fila 1 y va a terminar en la fila 4. Pero lo más importante de esta nueva función es que ahora sí vamos a solicitarle al usuario que nos pase el parámetro. ¿El parámetro de qué? De los rangos de las celdas de Excel. Entonces vamos a almacenar nuestra variable parámetro rango, pero de estilo que no vamos a solicitar números, no vamos a solicitar texto. Lo que vamos a solicitar es un estilo especial de objeto que es el range. ¿Sí? Vamos a estar diciéndole al usuario, elegí el rango de celdas que querés que analicemos. Ese rango, en este caso sería esta opción, consta, como les venía diciendo, de una mini matriz. Y lo importante ahora es entender que no vamos a estar relacionando celdas, sino que vamos a estar trabajando con la matriz. Por eso vamos a pasar esta variable a la ventana de inspección y si me permiten voy a adelantar un paso para ya dejarlo puesto. Bien, esto va a ser parecido a esto, obviamente, porque vamos a estar llamando nuestro módulo par y sumar solo los pares. La diferencia es que no vamos a estar pasando este valor. Pero ¿saben qué? Lo quiero hacer con el depurador para que lo vean claramente. Así que de momento coloco un valor cualquiera. Vamos a poner un break. Los breaks se ponen con un clic izquierdo en esta barra, a la altura donde queremos frenar, o botón derecho a esa misma altura, alternar, punto de interrupción. Recuerden que esto es para que al ejecutar la fórmula se ejecute y se frene en esta línea. ¿Qué sucede? Como nosotros estamos pidiendo un rango, no podemos ejecutar este proceso con F5 ni con el depurador. Por lo tanto, antes vamos a estar insertando la fórmula. Y fíjense en que en esta ocasión sí nos está solicitando el rango. Justamente este valor que está acá no es coincidencia. Es el nombre de la variable que nosotros colocamos en la función. Seleccionamos el rango. Aclaro también que esto va a funcionar para este ejemplo y obviamente para este ejemplo. Y al aceptar va a correr la función y se va a frenar automáticamente al inicio del primer for. El primer for que comienza con 1, pero obviamente al iniciar la fórmula el valor por defecto es 0. Cuando bajemos una línea va a figurar 1. Esto también quería mostrarles. Fíjense que la variable rango de tipo range, que en este caso estamos hablando de 9 celdas, tiene varias propiedades, entre las cuales value2 es el informe de las matrices que vamos a estar utilizando. Por eso me adelanté y ya coloqué en la ventana de inspección el rango .value2 para solamente estar viendo nuestra matriz. Sepan que no podemos volver a Excel cuando una función está relacionada a una celda que está abierta en Excel. No vamos a poder ver Excel por un momento. Así que habilité en la ventana de inspección la misma tabla que habíamos seleccionado en el rango, en la cual la primera opción es la fila 1, fila 2, 3, 4 y acá estarían las 3 columnas. Bien, me faltó configurar el for para el arrastre de columnas.
Es decir, va a ingresar a la matriz y se va a posicionar en la fila 1, que es la primera fila de la matriz. Y ahora va a empezar a arrastrar a la columna 1, 2 y 3. Entonces, cuando baja for de fila vale 1. Es decir, que estamos en esta fila, ¿sí? Y ahora, cuando baja el segundo for de columnas, C vale 1. Entonces, estamos justamente en esta posición, donde la fila es 1 y la columna es 1. El valor por defecto debería ser 1. Entonces, ¿qué colocamos acá? No podemos relacionar una celda como ya dijimos. Tenemos que trabajar con esta variable. Por lo tanto, vamos a colocar el valor de la variable rango, la propiedad value2 y su coordenada fila y columna. Si yo arrastro esta opción en la ventana de inspección, bien, y antes de continuar con el proceso, ¿se acuerdan en el video anterior la opción de casteo que pasamos de un entero a un string? Acá tendríamos que hacer algo similar, pero por las dudas asegurar que el valor de nuestra matriz sea entero, así que vamos a castearlo a un valor integer. Nos colocamos una línea arriba para que al darle F8 recargue nuestra matriz y repasamos. Fila vale 1, columna vale 1, significa que estamos en esta posición. Vamos a pasar al módulo par, función devuelve par, el valor 1. Esto ya lo vimos, vemos que obviamente 1 no es par, entonces nos devuelve un 0, por lo tanto sumador sigue en 0. Vamos a recrear entonces nuevamente la lectura de la matriz, pero para que sea más notorio cambié todos los números para que podamos identificarlos mejor en qué posición de la celda están. Vamos a hacer un stop en el sumador y actualizamos la fórmula. Entonces, como habíamos dicho, estamos en la posición donde F es 1 y C es 1, fila 1, columna 1, estaríamos pasando al sistema el valor 1. Como el valor 1 no es par, al ejecutar con F5 corre y vuelve a pararse acá y vemos que sigue la variable sumador en 0. El próximo valor que estamos pasando es el 5, así que lo vamos a volver a correr, pues es impar, el 9, y ahora nos paramos detenidamente con el 2. Vemos que estamos donde F es 2 y C es 1, F2, fila 2, columna 1 es el valor 2, estamos pasando al 2, entonces al ejecutar con F5 la macro, corre y ahora sumador sí me está sumando, o mejor dicho, me asignó el valor 2. El próximo valor vuelve a ser par, así que vuelvo a ejecutar y en este caso sumador pasa a ser 8. Es decir, que con esta combinación de for's vamos a estar seleccionando la fila y luego haciendo un análisis por columna, así en cada una de las filas y solamente accediendo a la información de los números que sean pares. Hacemos un barrido final hasta el fin de la línea y vemos que en la variable de la función me almacenó el valor resultante de 42. Hasta acá perfecto, tenemos una fórmula que nos solicita una matriz o un rango de celdas. Pero hay un pequeño inconveniente. ¿Qué sucede si nuestra matriz ahora de 4 filas y 3 columnas pasa a ser de 5 filas o pasa a ser de 3 columnas o en ambos casos o inclusive más chica? Nosotros estamos acá configurando el valor del for sí o sí con 4 filas y 3 columnas. Bueno, entonces, ¿hay alguna forma de hacer esto también dinámico? Es decir, que se adapte a la cantidad de filas y columnas que tiene nuestro rango. Sí, por supuesto. Si bien nosotros podríamos solicitar por parámetros que nos informen esos valores, en realidad podemos obtener el valor a través de la misma variable de rango. Esto se hace a través de una función del sistema upbound, el cual, si pasamos por parámetro el rango o la matriz y como segundo parámetro pasamos el valor 1, nos va a decir que de la fila nos dé el subíndice más grande de las filas, es decir, el 4. Y si hacemos lo mismo, solo que en vez de pasar el 1 pasamos un 2, nos está diciendo es que nos pase el subíndice más grande de las columnas, es decir, que el 3. Entonces, de esta manera, nosotros estamos configurando ya totalmente de manera dinámica el rango que estamos pasando por parámetro. Así, nosotros estamos preparados para sumar 2 filas, 2 columnas o una cantidad sin número de filas y columnas. Bueno, de momento hasta acá sería todo. Como siempre les dejo los temas que estuvimos viendo. Traté de darle un orden como para que ustedes se ubiquen y se puedan guiar también, pero bueno, espero que la idea le sea útil, le haya gustado. Tal vez más adelante estaría poniendo fórmulas más complejas para que ustedes mismos vayan viendo cuáles son las variantes que hay. Como siempre les recuerdo por favor el uso de likes y dislikes y bueno, de momento hasta la próxima.